Muy bien, hermanos, yo quisiera, antes de iniciar mi presentación, darles un informe de cómo va nuestro proyecto médico misionero Centro de Estilo de Vida, La Verdad Presente. En este momento, nuestros esfuerzos están concentrados en la remodelación de la casa, que será la oficina del ministerio, y en la limpieza del terreno. Así que necesitamos ayuda, hermanos. Necesitamos voluntarios todos los domingos o entre semana que vayan con machetes o con máquinas a podar el monte. Gracias a Dios que hay hermanos que en ese afán de querer servir a Dios hacen esfuerzos tan grandes como el que mi hermano Arnaldo ha hecho. Quiero contarles lo que él ha hecho. Él vive allá en el estado de Florida y me dijo: yo quiero donar una semana de mi tiempo para ir a ayudarles en ese trabajo de remodelar. Y manejó 13 horas, hermanos. Ha manejado 13 horas para dedicarse toda esta semana a trabajar y ayudarnos a hacer realidad este proyecto. Así que, hermano Arnaldo, muchas gracias. Se lo agradecemos. Tratamos de desanimarlo varias veces. Le dijimos primero que teníamos problemas con el agua. Dijo: no hay problema, yo voy. Dice. Le dijimos también: no hay donde dormir, no hay problema, yo voy. Luego le dijimos otro problema y dijo: bueno, dijo, yo soy veterano de guerra, así que yo estoy preparado para todas esas cosas y yo voy. Así que aquí está el hermano, nada lo desanimó y vino para estar aquí toda esta semana. Admiro que haya manejado 13 horas para venir a ayudarnos, pero esto es un ejemplo para todos nosotros que vivimos acá. Entonces yo quiero animarles a ustedes para que mañana no falten allí a las 9 de la mañana en adelante. Como digo, miren, ahí hay mucho trabajo para hacer. Hay que limpiar el terreno. Y otros que saben de construcción, pues seguir en la remodelación de la casa. Después vendrá la construcción de las cabinas. Y quisiera animarles, hermanos, para que no esperen a que se los diga personalmente. Que desde este púlpito ustedes sepan que estoy invitándolos personalmente desde ya. Y que atiendan el llamado. Todos los domingos hay que ir. Y si entre semana quiere ir, vaya. Allí el pastor Argueta está toda la semana prácticamente con su esposa Cielito. Pero pues él solo no puede avanzar mucho, necesita ayuda. Le he dicho a algunos hermanos que si pueden donar una semana de sus trabajos para ir. Y hay uno que me dijo que también va a ir esta semana para ayudar. Y ya con el hermano Arnaldo y el pastor Argueta ya habrían 3 personas allí esta semana para poder ayudar. Mañana va a comenzar una clase de agricultura allí en ese lugar. Si usted, digamos, quiere ir solo a la clase de agricultura, está invitado. El hermano Giovanni, yo no sé qué apellido es este muchacho, hermano Gaudencio. Céspedes. Ok, él va a dar mañana, la clase de agricultura. El hermano Giovanni Céspedes. Me parece que este es un buen tiempo para sembrar cebolla, dicen, y no sé qué otras cosas. Yo de agricultura no soy muy conocedor, pero él mañana va a estar dando la clase para todos los que quieran ir a aprender. Vayan a las 9 de la mañana allí. Y esperamos, hermanos, ese lugar, dar también clases de agricultura para niños. Más adelante queremos hacer un campamento de verano para niños, para que aprendan a cultivar. Yo quisiera este día poner un video que un hermano ha hecho de Venezuela. Un hermano entusiasmado con esta idea dijo: yo voy a hacer un video, dijo, para promover este proyecto. Entonces, muchachos, ¿le doy play ya? Ok, aquí está. ¿No hay audio? Centro de Estilo de Vida, La Verdad Presente. Ubicado en Shepherd, Texas, Estados Unidos, el centro atenderá a los enfermos aplicando los 8 remedios naturales que Dios nos ha dado para curar las enfermedades. La sana alimentación, el agua, el aire puro, la luz del sol,
el reposo, el ejercicio, la temperancia y la confianza en Dios. Siendo completamente gratis la atención recibida por las personas que visiten el Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente. La hidroterapia, la barroterapia, la jugoterapia y todos los tratamientos naturales serán gratuitamente recibidos por los enfermos en el Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente. Hermanos, necesitamos reunir $100,000 para construir las cabinas que ayudarán a la curación de los enfermos. Por eso, pedimos el apoyo económico de todos ustedes para reunir los $100,000 y seguir expandiendo la obra de Dios en la tierra. Si desea apoyarnos económicamente, hoy puede llamarnos por WhatsApp +1 214 881 4029. También puede visitar iglesiaadvenimiento.org y haga clic en donación. Tus ofrendas, diezmos y donaciones serán una bendición para el Centro de Estilo de Vida La Verdad Presente. Dios les bendiga. Y así nosotros vemos cómo otros hermanos en otros países también se sienten llamados a participar de esta obra. Y agradezco mucho al hermano Carlos Fermín, allá en Venezuela, que hizo este video para promover esta obra. Yo quisiera decirles, hermanos, que pues, se va a necesitar en este lugar muchas donaciones. Vamos a necesitar 12 camas individuales, 4 camarotes, esas boliteras que le llaman. Vamos a necesitar 3 refrigeradoras, 2 lavadoras, 2 secadoras. Y todo eso, hermanos, lo vamos a estar diciendo para que el que Dios le ponga en su corazón donar, que done. Solamente quisiéramos que lo que done esté en buenas condiciones para que se garantice el uso de ellas. El que pueda donar algo nuevo, pues mejor todavía, porque eso es para Dios, ustedes saben. Y siempre a Dios hay que darle lo mejor. Pero si alguien dice, no, yo tengo algo que está seminuevo y está en buenas condiciones y lo quiere donar, pues hágalo. Repito, 12 camas individuales, 4 literas, 2 camas full bed, 3 refrigeradoras, 2 lavadoras, 2 secadoras. Allí, hermanos, para empezar de todo lo que falta por hacer, apenas vamos a dar inicio, pero tenemos un Dios grande y Él va a proveer. Así que solamente les hago la invitación para que ustedes tengan en cuenta la necesidad. Y a los hermanos que nos están mirando a la distancia, pues muchas gracias a los que están enviando sus ofrendas y diezmos a través de RIA o Western Union, que es como lo mandan los hermanos del extranjero. Si desean saber cómo hacer para enviarlo, comuníquense con este servidor al WhatsApp +1 214 881 4029. Algo que he estado viendo, hermanos, y le doy gloria a Dios por esto, es que el Señor ha estado mandando ofrendas y diezmos para las dos cosas, para pagar la televisión y también para el sanatorio. O sea, no veo por qué tengamos que quitarle a la televisión para ponerlo en el sanatorio, porque Dios está mandando para las dos cosas. Es como que Dios dijo, pónganse a trabajar para mí y no se preocupen por lo demás, porque eso me encargo yo. Así que gloria a Dios por eso. Y los animo, hermanos, a que sigamos avanzando, caminando así por fe, y que también seamos dadivosos. Si usted tiene el deseo de dar una ofrenda especial para esto, hágala llegar, así como un hermanito ahora se acercó aquí y me dice,
este sobre es especial para el sanatorio, me dice. Ya diezmos y ofrendas ya lo entregué aquí, pero este es un sobre especial, una donación especial. Si alguien en su corazón se siente así, llamado a hacerlo, pues hermanos, la puerta está abierta para hacerlo, porque la necesidad es grande. Anhelo el día cuando podamos decir: venga para acá a tratarse de su diabetes, a tratarse de su hipertensión, venga a tratarse de una manera natural. Le vamos a enseñar cómo usted puede cooperar con Dios para ser restaurado, y que no le vamos a cobrar nada, porque será una muestra del grande amor de Dios para él. Ojalá, hermanos, que podamos hacer realidad esto. Muy bien. Esta mañana vamos a estudiar un tema de la doctrina bíblica del santuario, del cual casi no se habla. Y es el que tiene que ver con la contaminación y la pena de muerte. Este será el tema número 6 de la serie del santuario que comencé en esta iglesia ya hace mucho tiempo. Y digo que casi no se habla de este tema de la contaminación y la pena de muerte, porque siempre se enfatiza la muerte del sustituto en relación con la contaminación del templo. Pero había una contaminación más grave, la cual requería la misma muerte del culpable. Era una contaminación que Dios no aceptaba en su templo. Ahora, ¿qué estaba en juego en ese tipo de contaminación de tal forma que movía a Dios a castigar con la muerte al transgresor? ¿Contra qué atentaba en forma directa el pecado del transgresor para que fuera castigado con la muerte? Bueno, vamos a mirarlo, comenzando desde el libro de Levíticos, capítulo 20, versículos 2 y 3. Abramos la Biblia. Libro de Levítico, capítulo 20, versículos 2 y 3. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Levítico 20, versículos 2 y 3. Vamos a leer desde el 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Aquí, hermanos, nosotros miramos una ley de pena de muerte para el que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc. ¿Quién era Moloc? Era el dios cananeo de los amonitas, el cual exigía que le fueran entregados los bebés vivos para ser quemados en su vientre incandescente. Pero aunque fueron advertidos los israelitas acerca de esta ley, ¿será que ellos la obedecieron? Vamos a mirar el libro de Jeremías, lo que dice Jeremías capítulo 32, versículo 30 al 34. Jeremías capítulo 32, versículo 30 al 34. Jeremías 32, versículo 30 al 34. Dice: porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad,
desde el día que le edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Versículo 33 ahora. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Y el verso 34 dice: antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Hermanos y hermanas, aquí nosotros miramos el tipo de contaminación que hicieron. Pues vea el versículo 35 ahora. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinón, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hicieran esta abominación para hacer pecar a Judá. Aquí ustedes ven, hermanos, que reyes, profetas, sacerdotes y todos los moradores de Jerusalén estaban en una abierta apostasía con la práctica de quemar sus hijos e hijas a Moloc, y lo hacían en el mismo templo de Dios. Y el descaro había llegado a tal grado que miren lo que dice el profeta Ezequiel. Vamos a Ezequiel capítulo 23. Ezequiel capítulo 23, versículo 36 al 39. Ezequiel 23, versículo 36 al 39. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Ezequiel 23, versículo 36 al 39. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba? Ahola, hermanos, era un nombre que Dios le estaba dando a los de Samaria, es decir, a las tribus del norte, y Aholiba era el nombre que Dios le estaba dando a las tribus del sur, es decir, a la de Judá en específico. Así que, versículo 36 otra vez. Y me dijo Jehová: hijo de hombre, ¿no juzgarás tú a Ahola y a Aholiba y les denunciarás sus abominaciones? Porque han adulterado y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aún esto más me hicieron: contaminaron mi santuario en aquel día y profanaron mis días de reposo. Pues habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos, entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y he aquí, así hicieron en medio de mi casa. ¿Qué les parece? El descaro hasta dónde había llegado. El mismo sábado, primero pasaban por donde Moloc, le ofrecían a sus hijos o al hijo que habían escogido para ese día. El pobre bebé vivito era quemado allí, y después entraban en el templo como adoradores de Jehová en el mismo día sábado. Hermanos y hermanas, qué práctica más satánica, cruel y brutal la que los israelitas estaban haciendo. Pero saben que no solo contaminaron el santuario de Jehová con aquello, sino que también contaminaron el nombre de Jehová, que él dijo: está puesto en mi santuario. Así lo dice Deuteronomio 12. Vamos para allá. Deuteronomio 12, versículo 5. Deuteronomio 12, versículo 5.
dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Noten que en el santuario Dios había puesto, ¿qué cosa? Su nombre. Y los reyes lo sabían muy bien. Pues cuando Salomón hizo aquella oración de dedicación del templo, vean lo que dice. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 29. Primera de Reyes 8, verso 29. Primera de Reyes 8, verso 29. Vean lo que dice el rey Salomón aquí. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Así que, hermanos, el lugar donde Dios habitaría en forma personal, como lo era su templo, tenía una firma. Y su firma era su propio nombre. Mi nombre está en él, dijo. Y Salomón reconoció, tú dijiste que tu nombre estaría en este lugar. Así que yo les digo a ustedes, en la contaminación que hacían los israelitas en ese santuario, al ofrecerle sus hijos a Moloc, ellos no estaban contaminando solamente el santuario, sino que también estaban ensuciando la reputación del nombre de Dios que estaba allí en ese santuario. No se nos olvide que en ese santuario, en el último cuarto, allá al fondo, llamado lugar santísimo, ahí estaba, ¿qué cosa? Las tablas de la santa ley de Dios que tienen que ver con su nombre. Porque el nombre de una persona tiene que ver con su carácter. Y en esa santa ley, ahí estaba una copia del carácter de Dios. Cuando Dios dice, mi nombre está allí, es porque ahí está su santa ley. Así que, mis hermanos, cuando los israelitas ensuciaron la reputación de Dios, la única manera, dijo el Señor, de vindicar ese nombre era con la pena de muerte para el culpable, porque eso era un pecado imperdonable. ¿Y qué muerte, hermanos? El culpable debía morir, ¿cómo? Apedreado por el pueblo, pues había profanado o faltado al respeto al nombre del único que tiene derecho de exigir que le entreguen sus hijos, porque Dios es el creador de ellos. Oh, mis hermanos, solo Dios y no Moloc tenía el derecho de pedir los hijos. Mire lo que dice Éxodo 13, versículo 2, lo que el Señor estipuló una vez. Éxodo 13, versículo 2. Éxodo 13, verso 2, dice, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Solamente que cuando Dios decía esto, conságrame el primogénito, o conságrame a tus hijos, hermanos, cuando Dios pedía a los hijos, no los pedía para destruirlos o maltratarlos como Moloc lo hacía, sino que Dios los pedía para bendecir a esos hijos. Jesús
lo dice mejor. Vamos a leer en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 13 al 16. Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Dice la palabra: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto les digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, ¿qué hacía, hermanos? Los bendecía. Así que nosotros miramos que cuando Dios pide los hijos, es diferente a Moloc. Cuando Dios pide los hijos, los pide para darles su bendición. La hermana Guay, esto de traer los hijos a Dios para que los bendiga, miren cómo lo comenta. En el tiempo de Cristo, dice, las madres le llevaban a sus hijos para que les impusiera las manos y los bendijese. Así manifestaban ellas su fe en Jesús y también el intenso anhelo de su corazón por el bienestar presente y futuro de los pequeñuelos confiados a su cuidado. Mientras las madres recorrían el camino polvoriento y se acercaban al Salvador, él veía sus lágrimas y cómo sus labios temblorosos elevaban una oración silenciosa en favor de los niños. Oyó las palabras de reprensión que pronunciaban los discípulos y prestamente anuló la orden de ellos. Su gran corazón rebosante de amor estaba abierto para recibir a los niños. A uno tras otro tomó en sus brazos y los bendijo, mientras un pequeñuelo reclinado contra su pecho dormía profundamente. Jesús dirigió a las madres palabras de aliento referentes a su obra, y cuánto alivió así su ánimo. Con cuánto gozo se espaciaban ellas en la bondad y misericordia de Jesús al recordar aquella memorable ocasión. Las misericordiosas palabras de Él habían quitado la carga que las oprimía y les habían infundido nueva esperanza y valor. Se había desvanecido todo su cansancio. Fue una lección alentadora para las madres de todos los tiempos. Después de haber hecho lo mejor que está a su alcance para beneficiar a sus hijos, pueden llevarlos a Jesús. Aún los pequeñuelos en los brazos de la madre resultan preciosos a los ojos de Él. Y mientras la madre anhele verlos recibir la ayuda que ella no puede darles, la gracia que no puede otorgarles, y se confía a sí misma y a sus hijos en los brazos misericordiosos de Cristo, Él los recibirá y los bendecirá. Dará paz, esperanza y felicidad tanto a ella como a ellos. Amén, hermanos. Ser semejantes a Jesús, página 22. Así las madres, hermanos, diferente a los israelitas de los días de Moloc, así las madres cumplían en este caso trayendo los niños al Señor, trayéndoselos a Dios, porque dijo el Señor que de ellos es el reino de los cielos. Sigue diciendo el don de profecía: los niños son la heredad del Señor. El alma del niñito que cree en Cristo es tan preciosa a su vista como son los ángeles que rodean su trono. Han de ser llevados a Cristo y educados para Cristo. Han de ser guiados en la senda de la obediencia, no consentidos en el apetito o la vanidad. A fin de conocerle, página 42. Interesante esto último, que los niños han de ser traídos a Cristo, han de ser guiados también en la senda de la obediencia y no consentidos en el apetito o la vanidad. En otras palabras, mis hermanos, no debemos nosotros entregarle nuestros hijos a Moloc, sino que debemos siempre entregárselos a Cristo. Ahora, ¿cómo es que se entregan a los hijos a Moloc en este tiempo?
¿Quiere saberlo? ¿Quiere saber si usted le podría estar entregando a su hijo a Moloc? Bueno, que lo diga el don profético. Mire, los hijos, dice, no han de ser educados para pertenecer exclusivamente a la sociedad. No han de ser sacrificados a Moloc, sino que deben llegar a ser miembros de la familia del Señor. Los padres no deben permitir que su mente esté enfrascada en las modas y prácticas del mundo. No han de educar a sus hijos para que asistan a fiestas, conciertos y bailes, que propicien y asistan a festejos, porque estos son los usos de los agentes, por supuesto, satánicos, ¿verdad? Pero estos son los usos de las gentes. Rivon Herald, 13 de marzo de 1894. Interesante que entregarle los hijos a Moloc es cuando nosotros, dice, consentimos que ellos vayan a fiestas, a conciertos, a bailes, y que también nosotros los induzcamos a las modas y a las prácticas del mundo. Uno debe tener ese gran cuidado de cómo educa a los hijos para que no estén en los brazos de Moloc. Si usted es una madre o un padre que todo lo permite y en el afán de que no se le enoje su hija o su hijo, le permite estar yendo a lugares inapropiados como fiestas, conciertos, bailes, o le permite que todo lo que quiere se lo da en cuanto a modas, usted no se está dando cuenta tal vez, pero le está entregando sus hijos a Moloc. Así lo dice el don de profecía. Sigue diciendo, los padres y las madres que debieran entender la responsabilidad que descansa sobre ellos, relajan su disciplina para hacer frente a las inclinaciones de sus hijos e hijas que van creciendo. La voluntad del hijo es la ley que se reconoce. Sí, el muchacho todo lo que quiere se le concede, como que él mandara en la casa, ¿verdad? Dice, la voluntad del hijo es la ley que se reconoce. Las madres que no han sido firmes, consecuentes e inmutables en su adhesión a los principios para mantener la sencillez y la fidelidad, se vuelven indulgentes a medida que sus hijos llegan a la edad adulta. En su amor por la ostentación, entregan sus hijos a Satanás con sus propias manos. Así los apóstatas judíos los hacían pasar por el fuego de Moloc. A esta altura usted podrá estar pensando, ¿cuántas veces le entregué a mi hijo a Moloc? ¿Cuántas veces le entregué a mi hija a Moloc por la manera como la eduqué? O tal vez la esté educando o lo esté educando. Dice, los padres y madres dan rienda suelta a las inclinaciones de sus hijos impíos y los ayudan con dinero y medios para que se luzcan en el mundo. Oh, dice, ¿qué cuenta tendrán que rendir esos padres ante Dios? Deshonran a Dios y enaltecen a sus hijos descarriados. Abren la puerta a las diversiones que en lo pasado condenaban por principio. Han permitido que los juegos de naipes y los bailes ganen a sus hijos para el mundo. Al mismo tiempo, cuando su influencia sobre sus hijos debiera haber alcanzado el pináculo de la fuerza, al dar un testimonio de lo que significa el verdadero cristianismo a semejanza de Elí, se colocan bajo la maldición de Dios al deshonrarlo y no obedecer sus requerimientos a fin de ganar el favor de sus hijos. ¿Por qué menciona el caso de Elí? Porque ya ustedes conocen la historia, que Elí, siendo el sumo sacerdote del pueblo de Israel, con sus hijos era bien complaciente y les dejaba pasar todo. Y ellos, aún siendo sacerdote, metían a las mujeres en el mismo templo y ahí convivían con ellas. Y Elí lo sabía, pero no los reprendía. Tristemente dice que así también padres y madres hoy hacen con sus hijos, y al permitir eso están entregando a sus hijos a Moloc. Pero una piedad, dice, a la moda no será de mucho valor en la hora de la muerte. Aunque algunos ministros del evangelio quizá aprueben esta clase de religión, los padres hallarán que están dejando la corona de gloria para obtener laureles que no son de valor.
Dios ayude a los padres y madres para que comprendan su deber. Conducción del niño, página 259 a la 260. Hermanos y hermanas, asegurémonos de que nuestros hijos e hijas no estén en los brazos de Moloc, sino solamente en los brazos de Dios. Cooperemos, hermanos, con Dios como padres y madres. Pero volviendo a la pena de muerte, para limpiar la reputación de Dios y contaminación del santuario por causa del culto a Moloc, esta era necesaria que todo el pueblo participara, para que no perdieran de vista el carácter sagrado del nombre del Eterno que había sido ensuciado con aquella práctica. Vamos a volver a Levíticos capítulo 20 otra vez y veamos los versículos 3 al 5. Levíticos capítulo 20 versículos 3 al 5. Dice: y yo pondré mi rostro contra el tal varón. Levíticos 20 del 3 al 5. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra toda su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Interesante. Si el pueblo no ejecutaba al culpable, Dios intervendría y el castigo alcanzaría a un grupo mayor. De manera, hermanos, que era importante que se cumpliera con la orden divina si se quería evitar males peores. Pero ¿por qué otra razón Dios ordenó destruir a los pecadores cuando cometían ese pecado imperdonable? Oh, mis hermanos, porque la muerte de ese pecador venía a convertirse en una especie de expiación, es decir, de limpieza del mal que había caído en la tierra. Deuteronomio 17, vean lo que dice, versículos 6 al 7. Deuteronomio 17, versículos 6 y 7. Dice la palabra: por dicho de 2 o de 3 testigos, morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. La mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. Así que la otra razón por la cual Dios aplicaba la pena de muerte al pecador cuando cometía este pecado imperdonable era para quitar el mal de la tierra. Y ante todo lo visto hasta aquí, es pertinente que leamos la siguiente cita inspirada. Miren ustedes. Algunos, dice, pueden ver solo la destrucción de los enemigos de Dios y consideran que Dios no tiene misericordia y que es severo. No contemplan el otro lado. Pero agradezcamos eternamente, porque el hombre impulsivo, inmudable, con todo su alarde de benevolencia, no es el que dispone los acontecimientos ni quien los controla. Las compasiones de los inicuos son crueles, dice Proverbios 12:10, y así está escrito en manuscrito, Mensajes Selectos, tomo 2, página 385. Hermanos, es posible que a esta altura usted diga: qué tremendo eso, en el santuario existía la pena de muerte. ¡Qué severidad la de Dios! Es posible que usted crea que Dios no es misericordioso. Es posible que usted juzgue mal a Dios. Pero noten que debemos, dice, entender
el otro lado de que el que está controlando el asunto del pecado es Dios. Y hermanos, el único que tiene derecho a quitar la vida es el que dio la vida. Y cuando Él dice que se le va a quitar la vida, es porque Él sabe que va a proteger a los inocentes. Y Elena de White nos va a dar un ejemplo. Miren ustedes. Se demostró una escena, dice, familiar. Una parte de los hijos parece ansiosa de conocer y obedecer los requerimientos del padre, mientras los demás pisotean su autoridad y parecen complacerse en el desprecio del gobierno de su familia. Comparten los beneficios de la casa paterna y participan constantemente de su abundancia. Dependen por entero de él y sin embargo no son agradecidos, sino que se muestran orgullosos, como si todos los favores que reciben de su padre indulgente fueran obtenidos por ellos mismos. El padre advierte todos los actos irrespetuosos de sus hijos desobedientes y desagradecidos y sin embargo los soporta. Con el tiempo, dice, esos hijos rebeldes avanzan un paso más y procuran inducir a rebelión a los miembros de la familia de su padre que hasta ese momento han permanecido fieles. Entonces se pone en acción toda la dignidad y la autoridad del padre. Y éste expulsa de la casa a sus hijos rebeldes, quienes no solo abusaron de su amor y de sus favores, sino que también procuraron sublevar a los pocos que habían permanecido fieles a las leyes juiciosas del hogar paterno. Por amor a los pocos que permanecen leales, cuya felicidad estuvo expuesta a la influencia sediciosa de los miembros rebeldes de su casa, el padre aleja de su familia a sus hijos desobedientes, mientras que al mismo tiempo se esfuerza por acercar hacia sí mismo a los que han permanecido fieles y leales. Todos aprobarán la conducta sabia y justa de ese padre que castiga severamente a sus hijos desobedientes y rebeldes. Pues bueno, dice, tal es la forma como Dios ha tratado a sus hijos. Pero el hombre en su ceguera pasará por alto las abominaciones de los impíos y no verá la ingratitud y la rebelión continua y los pecados desafiantes de los que pisotean la ley de Dios y desafían su autoridad. No se detienen allí, sino que se jactan de sublevar a su pueblo y de influir en él mediante sus tretas para transgredir y despreciar públicamente los sabios requerimientos de Jehová. Aquí con esta explicación de Mensajes Selectos tomo 2, páginas 384 a 385, el don profético justifica el papel de Dios en su santuario al decir, el tal morirá a pedradas. Porque de esa manera protegía a los inocentes y a los que querían seguir siendo leales a Dios. De la misma manera, dice, como un padre hace lo mismo en su casa, cuando el hijo rebelde empieza a contagiar a los demás. Tenemos casos donde uno en la casa empieza consumiendo drogas y de repente vemos que le empieza a ofrecer a su hermanito, a su hermanita, y entonces miramos en la casa un desastre familiar cuando todos los hijos han caído en la drogadicción, porque el padre debió haber actuado para proteger a los inocentes, para proteger a los leales a tiempo y buscar sacar ese mal de allí. Ustedes podrán decir, pero eso no sería una injusticia. Hermanos, la justicia y el amor van de la mano. Si usted divorcia la justicia del amor, usted lo único que es un cristiano presumido. Hace presunción de Dios, de su fe, cuando divorcia la justicia del amor. Así que Dios en el santuario nos enseña que tanto el amor y la justicia van de la mano. No juzguemos mal a Dios por las leyes de pena de muerte que estableció, porque finalmente era para salvaguardar a los demás del mal. La pregunta del millón es la siguiente: ¿por qué no se aplican más estas leyes? Bueno, porque el gobierno teocrático de Dios ya no existe. Hoy es el gobierno del pueblo, la famosa democracia. ¿Recuerdan que Jesús le dijo a Pilato, mi reino, le dijo, ¿qué cosa?
no es de este mundo. Vayan ustedes pensando, hermanos, ¿cómo es el reino de Dios? En el reino de Dios hay amor, pero también hay justicia. Interesante cuando Cristo dice: mi reino no es de este mundo. Aunque no se aplican las leyes ahora de muerte como se aplicaban en aquel entonces, sin embargo, hermanos, el Señor le dio instrucciones a la iglesia para que disciplinara a sus miembros que se encargaban de ensuciar la reputación de Dios. Vamos a ver Mateo 16, versículos 18 al 19. Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Y la escritura dice, Mateo 16, versículo 18 al 19, lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí nosotros vemos que a los discípulos el Señor les da instrucciones de lo que deben hacer cuando se ensucia la reputación de Dios. Miren Mateo 18, ahora versículo 15 al 18, lo que dice. Mateo 18, versículo 15 al 18. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Así vemos nosotros que aunque aquella ley de matar a pedradas al que ensuciaba la reputación de Dios no existe, sí existe desde un punto de vista espiritual un procedimiento para aplicar disciplina al que ensucie el nombre de Dios. Miren otros textos. El Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 21 al 23. Juan capítulo 20, versículos 21 al 23. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Noten, la iglesia tiene que bregar con el pecado que surge en los miembros y que le traen oprobio a la causa de Dios. Dios ha delegado en su iglesia y en su liderazgo, y la iglesia misma, por supuesto, como cuerpo, para que tenga que ver con los pecados de aquellos que integran la iglesia. Vamos a mirar ahora cómo Pablo nos habla al respecto en 1 Corintios 5, del 1 al 5. 1 Corintios 5, versículos del 1 al 5. Este día estamos leyendo mucho la Biblia. Ya leímos muchísimos textos y todavía faltan. Pero a eso venimos aquí, a estudiar la Biblia. Vamos a leer 1 Corintios 5, versículo 1 al 5. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre.
Miren hasta dónde llegaba esta depravación. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Noten que se ha entregado, dice, prácticamente a Satanás, el que hace esto, que está viviendo con la mujer de su padre, está cometiendo incesto. Eso no puede permitirse en el templo. Y si la iglesia, hermano, se niega a cumplir con su papel disciplinario para con los que caen en el pecado, oh, mis hermanos, entonces la iglesia se vuelve responsable de los males que se dan en ella. ¿Y sabe qué? El Espíritu de Dios se retira. Hay iglesias que se lamentan porque nunca hay prosperidad. Aquí dicen esto no prospera. Aquí como que estamos muertos. Comencemos a mirar, hermanos, cómo andamos en nuestra vida espiritual. Porque el Espíritu de Dios se puede retirar de nosotros, así como se retiró en los días de Josué, cuando Acán, ¿se acuerdan ustedes? Tenía escondidito su pecado. Salieron bien campeones ellos a pelear con los enemigos. ¿Y qué pasó? Derrota tremenda la que sufrieron. Y Dios les dijo, hay un Acán en el campamento. Hay pecado escondido aquí. Hermanos, nosotros podemos ver que la iglesia tiene la responsabilidad de tratar con esto. El evangelio tiene, hermanos, que ver también con esto, de tratar con el pecado. Oh, mis hermanos, tristemente las iglesias se niegan. Se niegan hoy en día a aplicar la ley espiritual tal como Cristo ha dicho que la apliquen. Y por eso es que las iglesias, hermanos, hay un libertinaje en ellas hoy. Es una de desorden. Hermanas con aretes y todas pintadas ofreciéndole el cielo en los púlpitos. Y las hermanas dan esas cantidades de diezmo. No, a ese enamorado ni un 5 le damos porque ese nos amonesta mucho. Pero si yo aquí hermanos, les hablara de la manera que a ustedes les gusta. Ay, hermanito, yo aquí tuviera mujeres empantalonadas, pintadas, con aretes y todas bien contentas, dando miles de dólares. Porque la gente paga porque le apoyen su pecado. Hermanos y hermanas, las iglesias se niegan a aplicar la ley espiritual. ¿Saben por qué? Porque han convertido la gracia en libertinaje. Sus líderes han despreciado la ley de Dios al pisotear el sábado y por ende, hermanos, pisotean todos los demás mandamientos hasta el punto de aceptar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Otras se resisten a aplicar la ley. ¿Por qué? Porque sus feligreses no pueden lanzar la primera piedra porque son culpables de los mismos pecados. Y dije las mujeres, pero también hay un montón de hombres sinvergüenzas, hermanos. Hay un montón de hombres con miradas lujuriosas. Hay un montón de hombres que va pasando la mujer, cristianos, y todavía la voltean a ver. Y luego están en la iglesia dando el diezmo, están ahí golpeándose el pecho. Hermanos, también nosotros los hombres tenemos que ser correctos, hermanos. Cristianos en la iglesia y cristianos en la calle. Hay cristianos que ahí con el celular, cuando están solitos, que no los mira la esposa, mirando suciedades. Una hermana me dijo el otro día, ¿por qué tanto le tira a las mujeres? No, le digo, también a los hombres, también le digo yo, si nosotros necesitamos también ser amonestados. Lo que pasa, le digo, que últimamente las mujeres andan más rebeldes que los hombres, le digo. A la iglesia traen su mundanalidad. Mis hermanos, nosotros tenemos que ser gente santa, hermanos. Gente santa dentro del templo y fuera del templo. No podemos nosotros andar ensuciando el nombre de Dios. Imagínense cuando andamos en la calle o cuando andamos hablando esos chistes, hermanos, de doble sentido.
El otro día estaba oyendo una plática que ya casi lo reprendía, pero me sostuve. Hermanos, no debemos bromear con el pecado. No, hermanos, porque el que bromea con el pecado tarde o temprano lo hace verdad. Miren, hermanos, las iglesias andan hoy perdidamente descarriadas, extraviadas, porque desde el liderazgo y pasando por los miembros no entienden lo que es el amor de Dios y la justicia de Dios. Divorcian el amor de la justicia y por eso es un libertinaje. Mire lo que es la sierva del Señor. Los que hoy profesan religiosidad en todas las iglesias, ¿en cuántas iglesias? En todas. Aman al mundo, se conforman con él, gustan de las comodidades terrenales y aspiran a los honores. Están llamados a sufrir con Cristo, pero retroceden ante el simple oprobio. Apostasía, apostasía, apostasía es lo que está grabado en el frontismismo de cada iglesia. Y si lo supieren o sintiesen, habría esperanza. Pero ay de lo que se oye decir: es rico soy y estoy lleno de bienes y nada me falta. Conflicto de los Siglos, página 384. Pura prosperidad es lo que se propaga y nada de santidad y nada de amonestación del pecado. Otros, sin embargo, como el Israel moderno, buscando aplicar la disciplina espiritual a los feligreses, tal como Jesús dijo, abusan de ese mandato del Señor, aplicando esa disciplina por razones no bíblicas, como por ejemplo, disciplinando a los hermanos porque fueron a una iglesia de sostén propio que no está bajo la tutela de la asociación, conferencia o misión. Hermanitos que les aplican reglamentos de disciplina por eso, basados en la instrucción del Señor, dicen, de que hay que poner orden en la iglesia. Oh, ese es un abuso. Ese es un abuso de las palabras del Señor, del cual pastores y juntas de iglesia darán cuenta. Hermanos, ya para ir proyectándonos al final de este mensaje, surge una pregunta. ¿Qué valor van a tener en el tiempo del fin las leyes de pena de muerte que Dios estableció en el mundo antiguo? ¿Será que van a tener algún valor? Bueno, dejemos que nos conteste el mensaje del tercer ángel. Vamos a Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, aquí nosotros vemos que los que adoren a la bestia y a su imagen, finalmente van a recibir una pena de muerte, como la aplicaba el Señor en el mundo antiguo. Tal vez no de la misma manera a pedradas, pero de todas maneras el Señor dice que morirán. Serán atormentados, dice, con fuego y azufre. Nosotros miramos que los que destruyan, hermanos, el templo del alma humana, adorando a la bestia y a su imagen y no al verdadero Dios, ellos terminarán destruidos. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros que ha hecho Dios de nosotros un santuario? Que ha hecho de nuestros cuerpos un lugar sagrado donde también ha colocado su nombre. ¿Qué de nosotros?
¿Será que en el tiempo del fin también Dios aplicaría una pena de muerte para nosotros? Vamos a mirar 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. A ver, hermanos, ¿somos nosotros santuario de Dios ahora? ¿Está el nombre de Dios en nosotros? ¿Qué pasaría, hermanos, con nosotros si ensuciamos la reputación del nombre de Dios, destruyendo este cuerpo con lo que comemos y con lo que bebemos? ¿Qué va a pasar? Dios también dice, aplicaría su pena de muerte para destruir a aquellos que contaminan su templo. He ahí la importancia de la reforma pro salud. He ahí la importancia de que nosotros como ministerio, hermanos, seamos un ejemplo al mundo en cuanto al cuidado de este templo y morada del Espíritu, como es nuestro cuerpo. Su nombre está en nosotros. Así que debemos tener cuidado. Dios nos hizo para que su Espíritu morara en nosotros y nos destruiría si nosotros, hermanos, profanamos su templo o profanamos su nombre, tal como destruyó a Jerusalén cuando allá el pueblo profanó el nombre de Dios. De manera, hermanos, que bien hacemos con ponerle atención a lo que Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. 1 Corintios capítulo 10, versículo 6. Y luego nos saltamos al 11. El 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el verso 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hermanos y hermanas, nosotros que estamos viviendo en el fin del mundo casi, debemos tomar nota de cómo Dios manejó el asunto de la contaminación de su templo y de su nombre en el santuario. Debemos tomar nota para que también, hermanos, seamos cuidadosos de respetar siempre su santuario, que somos nosotros, y su santo nombre. Debemos tomar nota de esto. Yo quisiera decirles, para ir casi finalizando, que la doctrina del santuario, cuando se estudia despacio, encierra muchas verdades, como esta que hemos estado estudiando ahora, de que en el evangelio revelado allí, hermanos, allí también había justicia. El evangelio, hermanos, siempre ha sido, es y seguirá siendo un asunto de vida o de muerte. El santuario nos enseña que allí podías salvarte si seguías las instrucciones de Dios con respecto al sustituto. Pero también nos enseña que allí podía ser cortado del pueblo si no estaba dispuesto a honrar a Dios. Siempre el evangelio en el santuario ha sido, es y será un asunto de vida o de muerte. Y la Biblia lo dice bien claro. Mire Deuteronomio capítulo 30, lo que dice, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es asunto de vida o muerte. Ahora Juan 5:24, mire cómo lo dice Jesús aquí.
Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte ¿a qué cosa? A vida. Oh, hermanos, es un asunto de vida o de muerte el evangelio. Pero como hemos leído, Dios, hermanos, no quiere la muerte de nadie. Dios quiere que todos tengamos la vida. Me gusta cómo el libro de Ezequiel allí refleja el deseo de Dios. Vamos al capítulo 33, versículo 11. Ezequiel 33, verso 11. Mire lo que dice acá. Ezequiel 33, 11. Y después vamos a leer el 18. Pero primero el capítulo 33, 11 y luego el capítulo 18 y verso 30. El 33, 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelve el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? A ver, hermanos, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que nos volvamos de nuestros malos caminos, que no muramos, es decir, que nos convirtamos a Él. Mira el capítulo 18 de aquí mismo, de Ezequiel, vea los versículos 30 y 32, cómo lo menciona. Ezequiel 18, versículo 30 y 32, 30 al 32. Dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Yo creo, hermanos, que mejor no puede estar reflejado el anhelo de Dios. Si aquellos allá en Israel prefirieron a Moloc antes que aceptar estas invitaciones del Señor, nosotros, mis hermanos, debemos aprender de aquello para no hacerlo. Y nosotros sí, verdaderamente, apartarnos de lo malo y de todo lo que podamos estar haciendo. Mire, Dios sabe cómo usted lleva su vida privada. Dios sabe con qué está bregando, con qué usted está acariciando sus sentimientos, sus ojos, su mente. Dios sabe, hermanos, en qué usted se deleita. Pero en el nombre del Señor le digo, Dios le dice, vuélvete. Es decir, conviértete a mí. El Espíritu de profecía dice, no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Volveos pues y vivid. Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz, pero no debemos permitírselo. No prestemos oído al tentador. Antes digámosle, Jesús murió para que yo viva. Me ama y no quiere que perezca. Tengo un Padre celestial muy compasivo, y aunque he abusado de su amor, aunque he disipado las bendiciones que me había dado, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Haz que yo sea como uno de tus jornaleros. En la parábola vemos cómo será recibido el extraviado. Pues dice que estando todavía lejos, le vio su padre y conmoviéronsele las entrañas, y corrió y le echó los brazos al cuello y le besó. Mas ni aún esta parábola tan conmovedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta, con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia.
Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su hacienda en un país extranjero, el corazón del Padre se compadece de él, y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su Padre. Teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de vosotros, ¿podéis dar lugar a la duda? ¿Podéis creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies? Desechad tales pensamientos. Nada puede perjudicar más a vuestra propia alma que tener tal concepto de vuestro Padre Celestial. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. ¿Qué lenguaje más tierno o más poderoso podría haberse empleado para expresar su amor hacia nosotros? Él declara: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti, dice el Señor. Alzad la vista los que vaciláis y tembláis, porque el Señor Jesús vive para interceder por nosotros. Agradeced a Dios por el don de su Hijo amado y pedid que no haya muerto en vano por vosotros. Su Espíritu os invita hoy. Id con todo vuestro corazón a Jesús y demandad sus bendiciones. Camino a Cristo, páginas 53 y 54. De manera que estamos ya finalizando el mensaje con estos llamados a venir al Señor, con estos llamados a dejar la rebelión, con estos llamados a abandonar el pecado y venir a Cristo, porque Él es amplio en perdonar. Miren, en el santuario, como dije al principio, estaba representada la justicia y la misericordia. Allí en el santuario el Señor reveló un evangelio que no divorcia el amor de Dios y su justicia. De manera que ese concepto de amor divino solamente sin justicia es lo que está conduciendo a muchos al libertinaje y a la degradación. No se nos olvide que por esto, por el pecado de nosotros, Jesús tuvo que morir, porque nuestras transgresiones demandaban ¿qué cosa? Justicia. ¿Qué demandaba Dios del pecador en el santuario? La muerte. Había un sustituto, indicando que más tarde Jesucristo sería ese sustituto. Pero la demanda de Dios para el pecado no ha cambiado. Siempre sigue siendo la muerte. El don profético lo expresa así. La ley de Dios guardada como reliquia dentro del arca era la gran regla de justicia y juicio. Esa ley determinaba la muerte del transgresor. Pero encima de la ley estaba el propiciatorio, donde se revelaba la presencia de Dios y desde el cual, en virtud de la expiación, se otorgaba perdón al pecador arrepentido. Así, en la obra de Cristo en favor de nuestra redención, simbolizada por el servicio del santuario, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, según el Salmo 85:10. Y esto está escrito en Cristo, en su santuario, página 30. Por eso, hermanos, es que el apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, mis hermanos, dejemos de pecar para que podamos vivir eternamente con Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a arrodillarnos para orar. Ante Dios y Padre nuestro, te agradecemos, Señor, porque tú has imputado tu justicia sobre nosotros. Es por tu justicia, Señor, que hoy nosotros somos aceptos por el amado. Es por tu divina justicia, Padre, que nosotros ahora podemos decir: Abba, Padre. Porque de otra manera, Señor, hace tiempo hubiéramos sido consumidos. Pero Dios, también tienes esta otra cualidad tan linda como es tu misericordia y tu amor. Y por eso, Señor, nosotros estamos aquí muy agradecidos, porque también
has perdonado nuestro pecado. Señor, te pedimos que nos ayudes para que, entendiendo cuán desagradable es el pecado, que provocó la muerte de nuestro amado Jesús, y que aún podría, Señor, caer sobre nosotros si nos rebelamos, oh Señor, te rogamos entonces que nos ayudes para no transigir con el pecado, para no acariciarlo, para no practicarlo. Señor, te pedimos que nos ayudes a desechar el pecado de nosotros. Danos, Padre, una mente limpia, una mirada pura, una boca limpia y actos, Señor, limpios que glorifiquen tu nombre. Padre, te rogamos que nos ayudes a no profanar más tu santo nombre que has puesto sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a exaltarte, a ponerte en alto con nuestra manera de vivir. Así, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.